Bienvenido, bienvenida a Escalando Agencias, el podcast en el que hablamos cómo los emprendedores y emprendedoras podemos hacer nuestras agencias crecer, escalar. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé, depende de cada caso, naturalmente. Hoy no me acompaña Corti, por eso hago yo la intro, pero tengo a mi otro socio, mi otro partner in crime, Felipe Polo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Miguel? Pues fenomenal. Un poco peor que tú, que creo que vienes de vacaciones, así que digamos que un poquito Yo menos vengo con moreno. la resaca post vacaciones. Ya sabes que todas las vacaciones necesitan de una semana, ¿no? de otras vacaciones para descansarlas. Totalmente, y más si eres papá, si es papá como uno, como es el caso. Bueno, lo primero, importante, tengo un vecino en el piso de arriba que recibe e imparte clases de canto y en este momento está practicando algo de rock and roll. Entonces, si notáis algo extraño, es mi vecino. ¿Has ido Para alguna que, vez? si, ¿Te has pasado si se alguna clase cuela, tú? no me he atrevido, pero más o menos las vivo, o sea, literalmente le tengo justo encima, es el lugar donde practica y es increíble. Pero hay algo más importante que el canto y serían los dulces. Siempre empezamos Ok. hablando de dulces y hay que comentar un tema importante. Hoy nuestro invitado, ahora le presentamos, viene del otro lado del Atlántico para nosotros que estamos en España. Y el otro día, concretamente de Colombia, y el otro día hablábamos con otra persona de allí que conocimos gracias a uno de nuestros partners, SiteGround, en un evento que montaron allí con diferentes agencias, algo increíble, donde también conocimos al invitado, en este caso tú, Felipe, que fuiste quien asistió al invitado de ¿Con hoy, Julián? y hablando de postres, citó algo que me dejó como trastornado y quien me conozca sabe que es cierto. Dijo, hablando de postres de allí, citó la palabra arequipe. Y entonces yo me quedé un rato y decía, era como cremoso, tostado. ¿Tú qué crees que es eso, Felipe? ¿Lo sabes? ¿Tú lo sabes? No tengo ni idea. Yo es que trabajé sobre todo los chicharrones cuando estuve allí en Medellín. Pero no probé los postres, tío. No sé Pues qué es. te puedo decir que ya notaba yo algo por dentro que me resultaba familiar. Es que así es como llaman al dulce de leche allí. Ah, O sea, no puede ser más favorito para mí. Así que ahora ya soy oficialmente amante de Colombia. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Betancourt, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y ahora que hablaste de dulce de leche, pues aquí se estila que en los paseos se lleve dulce de leche, se lleve arequipe. ¿Y sabes con qué lo tomamos? No. Con un vasito de leche. ¿Qué ok. dices? ¿Como mezclado? ¿Como si se echa un poco dentro y se...? Lo llamamos o casado o matrimonio. Entonces tú tienes un vaso de leche, tienes una cuchara con dulce de leche o arequipe y vas comiendo un poquito y tomando. Esa mezcla es una mezcla muy chula. Es el matrimonio que siempre quise realmente. Sí, sí, sí. Muy bueno. Buenísimo. Jolín, pues de verdad que me había quedado con ganas de comentarlo. Seguro que hay gente que nos escucha que ya lo sabía, pero yo no. Y he necesitado un tiempo para hacerme a esto y estaba deseando sacar el tema. Oye, Carlos, te lo he comentado antes de empezar. Nos suele gustar hacer unas pequeñas preguntas. Vamos a intentar que tu respuesta sea lo más rápida y concisa posible para crear un pequeño marco, un contexto para la gente que nos escucháis, que nos veis. Y bueno, tú eres fundador de BTO Digital, ¿lo he dicho bien? Correcto, BTO Digital. Fantástico. Y además de fundador, ¿cuál sería tu cargo en la empresa? Yo soy gerente para Latinoamérica. Gerente en Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo hace que se fundó la agencia? Y la empresa nació en España hace 12 años y este año, en octubre, cumplimos 10 años en Colombia. Qué bueno. Me lo voy a ir apuntando. ¿Cuántos empleados sois en este momento y cómo se estructura la compañía? Es decir, bueno, no sé si ahora mismo son dos compañías, si tienen diferentes departamentos. ¿Cómo nos puedes contar para que nos hagamos una idea de cuántas personas son y cómo están ordenadas, digamos, para ofrecer el servicio? En España hay alrededor de 35 personas, en Colombia tengo 43 personas. Inicialmente, como compañía, cuando yo regresé a Colombia en 2015, quisimos buscar servicios desde Colombia para España, sobre todo por los costes. Qué Y bueno. esto, aunque funcionó durante un tiempo, y así la gente que trabaja en Colombia supiera muy bien el español de España, que es diferente al de Sí. Colombia, así hablemos lo mismo y nos entendamos, hay matices y formas de decirlo que son muy españolas. Los clientes que teníamos en ese entonces decían, me gusta, pero me suena latino,
¿qué hacemos? Y después de 2 años intentándolo, nos tocó empezar a crecer la empresa en España. Inicialmente en España teníamos 2 personas o 3 y todo lo hacíamos desde Colombia y dijimos, no, si queremos estar en las grandes ligas, que siempre fue una apuesta de BTO Digital en España, necesitamos españoles. Entonces hoy la compañía, los clientes de España y Europa los atienden directamente el equipo de España y los clientes de la TAM los atendemos desde Colombia. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Dentro de esa, digamos, de ese crecimiento, entonces entiendo que son como si fueran 2 unidades separadas. ¿Cómo os organizáis? Es decir, hay imaginemos, una gerencia, un equipo de marketing, un equipo de ventas, o exactamente qué equipos forman parte de ese grupo de personas. Sí, en España está Felipe Lara, mi socio, cofundador también de la compañía. Él es español, específicamente de Tomelloso, y él lleva la empresa allí con todos los equipos comerciales. En España hay diferentes partners comerciales en diferentes ciudades. Entonces tenemos equipo de venta en Sevilla, equipo de venta en Asturias, equipo de venta en San Sebastián, tenemos equipo de venta en Galicia, equipo de venta en Barcelona, y suelen ser asociados a la agencia, no son empleados directos, sino asociados que trabajan como lo que llamaríamos un finder fee. Pues ellos buscan proyectos y entran a proyectos. La gran operación de España está en Toledo. En Toledo hay una gran oficina donde están la mayoría de las personas, y también en Talavera, porque nuestra compañía es partner de el Centro de Experiencia Digital de Talavera La Reina, y hace poco empezó a operar algo que se llama Five CLM, Five Castilla-La Mancha, que es un hub de emprendimiento que está operando BTO Digital. En Colombia, entonces allá está Felipe coordinando toda la operación de España. Yo no tengo ningún tipo de injerencia en esto. Yo pues voy a España con frecuencia a aprender de cosas que allí se hacen, y Felipe viene con frecuencia a Colombia a entender lo que tenemos aquí. Entonces es una colaboración de marca, pero cada compañía va encontrando un camino, y ese camino, esos aprendizajes, nos los compartimos de forma cruzada. Algunas cosas se hacen y otras no. Por ejemplo, BTO Digital en España está haciendo gemelos digitales con Esri, una compañía multinacional de localización. En Colombia todavía no hacemos gemelos digitales, por ejemplo. Curioso. En Colombia trabajamos mucho con implementación de CRMs. Trabajamos bastante con una empresa española, Clientify. En España esa parte es menos fuerte, por ejemplo. Entonces, sabemos qué vende cada uno, nos complementamos, pero así trabajamos. Qué bueno. Bueno, yo entiendo los mercados exigen naturalezas diferentes, ¿no? Así es, de acuerdo. Totalmente. Si te preguntase, Carlos, por facturación anual o crecimiento, ¿qué nos puedes contar? En España es una empresa de más de 11 millones de dólares, sobre todo impulsada por los proyectos de tecnología que no son marketing. Es increíble, pero sí, pero el gran salto de la compañía, que era una compañía de millón y medio de euros, se dio cuando se empezó a trabajar con gemelos digitales, se empezó a trabajar con pantallas inteligentes para las aulas, cuando se empezó a trabajar con innovación en otros ámbitos de tecnología, incluso en un partnership con Cerberus, una compañía que con seguridad conocéis, que está en Zaragoza. Y en Colombia es una compañía que factura entre 1.200.000 a 1,5 millones, pero aquí estamos muy enfocados en marketing. En crecimiento llevamos 2 años un poquito flat, entre otras cosas porque hemos tomado 2 decisiones estratégicas. Estamos haciendo una migración de clientes pequeños a clientes más grandes, es decir, tener menos clientes más rentables para optimizar el margen de EBITDA, ¿sabes? Ahora estamos ahí, ya no estamos en vender a saco y vamos a vender, sino en vender bien con clientes muy rentables. Entonces, aunque facturamos lo mismo, somos más rentables. Pero también es cierto, y lo estamos viendo, que ha existido una atomización de los servicios de marketing en todo el mundo. Entonces, hoy una agencia es desde una persona hasta agencias de 200, 300 personas. Y esto pone el mercado pues, muy dinámico y trae unos retos nuevos. Ya esa ola digital grande pasó. O sea, ya es muy raro que una empresa no tenga un sitio web. Paramos solo unos segundos para darte a conocer nuestros patrocinadores, que son geniales porque gracias a ellos podemos
crear y compartir estos contenidos para que los puedas disfrutar. DoFinder es una solución de búsqueda y descubrimiento de productos para e-commerce potenciada por inteligencia artificial. Su objetivo es entender al cliente, sugerirle productos con gran precisión y aumentar las ventas del e-commerce. Además, dispone de un programa de partnerships especialmente diseñado para agencias. SiteGround, que ofrecen un hosting premium especialmente pensado para agencias que necesitan escalabilidad, rendimiento y soporte especializado. Sus herramientas de colaboración facilitan la gestión de equipos y proyectos, mientras que el soporte local en España brinda atención personalizada. Si te gustaría hablar con ellos para potenciar tu agencia, escríbenos a escalandoagencias@gmail.com y te pondremos en contacto. Seguimos con la entrevista. Oye, qué interesante. Fíjate, te iba a preguntar, tengo entre esas preguntas de contexto que yo creo que nuestros oyentes conocen, el número de clientes y su distribución, digamos, si son muchos clientes grandes, pocos pequeños, pero ya lo acabas de mencionar, incluso así los servicios. Entonces yo creo que has lanzado bastantes respuestas que nos pueden ayudar a empezar a tirar del hilo. Felipe, ¿te animarías? ¿Tienes alguna pregunta ya por ahí guardada? Bueno, habías comentado migración de clientes pequeños a clientes más grandes para optimizar márgenes y demás. ¿Qué margen esperáis buscar? Sí, nosotros siempre en la agencia, nuestra meta, nuestro sueño, que no siempre es fácil, es tener un margen de EBITDA de entre el 18 al 22%. Y si me permites hacer aquí una pequeña cuña, de las agencias que yo conozco, que conozco muchas, y en el evento que hicimos con SiteGround, pues, te diste cuenta de que buscamos hacer un ecosistema de agencias en Colombia. Las finanzas es lo que menos está cuidando, y eso es la fórmula secreta o la fórmula fija para el desastre. Yo le pregunto a muchos dueños de agencias pequeñas, medianas, amigo, ¿cuál es tu margen? ¿Tienes claro cuánto te está dejando cada cliente? ¿Cuál es el lifetime value de tus clientes? ¿Cuál es el CAC? Y creo que estamos manejando, o otras personas manejan las agencias como una iglesia, como con fe, y no con números. Si uno quiere manejar las finanzas con fe, pues mejor montar una iglesia que montar una agencia. Y es algo que yo le recomiendo a toda la gente que va a montar empresa, y sobre todo que va a montar agencia. Esto es un negocio financiero como todos los negocios. Hay que tener, si no conoce el PIG y no lo revisa cada 15 días o cada mes, pues probablemente fracase. Bueno, y si no planificas lo que quieres que ocurra, porque al final lo que yo veo también es que muchísimas agencias, también por falta de conocimiento, que es completamente legítimo y normal, lo que tú llamas la iglesia, yo le llamo el abrir el telón, ¿no? Acaba el año, o sea, la gente va haciendo lo que puede, y acaba el año, abres el telón y dices, pues he dado un 8, pues he dado un 8. O sea, sin ningún tipo de planificación. Entonces, tener como esos objetivos y un plan de dónde invierto, dónde desinvierto, estrategia como la que están mencionando, vamos a migrar clientes porque estos a lo mejor no son rentables, lo que sea, pues es crucial, absolutamente. Pues ánimo con eso. Es normal, Felipe, y a todos cuando empezamos agencia, pues tuvimos clientes pequeñitos, y es normal, pues uno necesita un sparring y necesita alguien que confíe en uno, y cuando uno está empezando, pues no confía, la empresa grande no confía en ti. ¿Tú quién eres? Claro. Muéstrame casos de éxito, ¿con quién has trabajado? Entonces, terminamos trabajando, yo lo llamo aquí en Colombia, con peluquerías. Y esas compañías pues tienen poco dinero, poco presupuesto y te pagan poco, pero si uno es parte del crecimiento. Y con total seguridad, pues en unos años, y espero que no sea así, como nos pasa a todos, pues seremos tan grandes que hasta nos volveremos lentos. Y eso tiene también otros problemas. Cuando uno ya empieza a crecer, mover cualquier cosa es muy difícil. Entonces, esta es la vida, es trasegar y es ir viviendo con planeación y con finanzas. Muy buen mensaje. Me gusta mucho. De hecho, me pregunto, Carlos, bueno, ya comentabas al principio que son ya 12 años, ¿no? Desde el comienzo de, digamos, de la primera de las dos agencias. ¿Esto que estás contando lo tenías claro desde el inicio o es algo que has ido descubriendo por el camino? Porque entiendo que, pues eso, seguramente ha habido algunas cosas que te han hecho aprender esto, ¿no? Ya sea del ejemplo de otros o de tu propia experiencia. ¿Sabes qué he visto? A ver, pasan dos cosas. Número uno, yo soy ingeniero electrónico, yo no soy ni publicista ni comunicador. Entonces, antes de tener agencia, mi mundo era el mundo de la industria. Y terminé teniendo agencia porque me fui a España a estudiar un máster, y estando en la Universidad Carlos III de Madrid, en la época dura de España, por ahí en 2011,
que el desempleo incluso escaló hasta el 26.5%. La universidad necesitaba más alumnos internacionales porque el alumno español no estaba pagando, porque no había pasta, estábamos en crisis, y me ficharon para ayudar con marketing en la TAM. Y yo no sabía nada de marketing, entonces siempre he sido un neófito en marketing, pues me ha tocado descubrir a mí mismo el camino, nadie me lo ha mostrado. Y esto tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que pues yo he podido forjar lo que me gusta y llevar mi vida y mi compañía hacia donde quiero, y lo malo es que me he perdido lecciones como esas que posiblemente en otra agencia hubiese aprendido. Entonces, ha sido también otro hallazgo, es que en el mundo de las agencias, por lo menos en Colombia, donde he pasado la mayoría del tiempo con la agencia, es un mundo donde cada uno se protege mucho de sus clientes, no cuenta muchas historias, diferente en España. En España he visto que hay mucho como cooperación, colegaje, aquí no tanto, y he aprendido lecciones de la forma dura, no de la forma suave como hubiera querido. ¿Y por qué crees que pasa eso? Es un tema cultural. No, en Colombia, en Sudamérica, nos preciamos mucho de ser muy hospitalarios, de ser muy majos, de querer mucho a los otros, pero yo pienso lo contrario. Somos muy majos y muy amables cuando estamos con una cerveza al frente, pero ya cuando vamos a, en realidad, cooperar fuertemente, somos muy individualistas, y eso es muy diferente a como es en España, y hay muchos ejemplos de ello. Pues, por ejemplo, allí en España, cuando tú vas a pasar la cebra para pasar la calle, la gente detiene su coche porque sabe que la otra persona quiere pasar. Aquí no, tú sabes cómo funciona esto en Colombia. Yo viví en un piso donde vivíamos muchas familias, pues en la unidad, como en Toledo, y allí nunca, después de las 10 de la noche escuchabas música a todo volumen. Eso en Sudamérica es muy frecuente, y te preguntas, ¿por qué en España no pasa eso? Porque la gente entiende que hay otra persona en otro piso que a lo mejor tiene bebés, o está enferma, o quiere dormir. Entonces, son pequeñas muestras de que la cultura por aquí es muy individualista. Aquí se premia más al Messi que al Barcelona. Entiendo. O sea, no tenía yo esa lectura de Colombia, también es verdad, tampoco conozco tanto el país, más que cuando estuve ahí con vosotros, pero lo que tú lees de España, al menos en el sector en el que estamos, de agencias y consultoras, a mí me resuena mucho. O sea, yo en su día tenía la consultora de software y yo lo decía siempre que los competidores son tus primeros colaboradores, y realmente en la comunidad que tenemos de Escalando Agencias eso se respira, ¿no? Toda agencia conoce a otras 20, 30 que son colegas, que se ven, que quedan para eventos, que comparten conocimiento, incluso que hacen cosas juntos, ¿no? Yo creo que juntos se llega más lejos, y un poco la visión que traemos desde Escalando Agencias. Interesante tu perspectiva también. Totalmente. De hecho, yo, tengo la misma sensación, Carlos, si me permites que lo diga, de crecer, tú no lo has dicho así, ¿no? Pero de crecer a tortas, ¿no? Crecer andando el camino, crecer recibiendo la experiencia a veces de forma dolorosa, ¿no? Y creo que estar cerca de gente que ya lo ha hecho, que sabe trabajar, tiene premio, ¿no? Como por ejemplo, hoy poder preguntarte a ti con ese recorrido. Mira, hay algo que me ha resultado súper interesante. Cuando te preguntábamos por crecimiento, comentabas que lleváis un par de años en los que el crecimiento ha sido mucho más estanco, ¿no? Que habéis estado más flat. Y que esto se debe a que habéis tomado una decisión estratégica que tiene que ver con lo que contabas, ¿no? Evolucionar la agencia, y para esto seguramente es donde estáis apalancando esa evolución también de los clientes. Me encantaría entender un poco mejor con profundidad, ¿no? Esa historia, cómo sucede, es una conversación entre socios, cómo surge, a partir de ahí qué pasos se dan, ¿no? Entender un poco la intrahistoria y a partir de ahí qué pasos estáis dando reales, porque a otra empresa otra persona que está en una situación parecida, podría inspirarle mucho. A ver, crecer incluso no es difícil. Si nosotros en Colombia quisiéramos más clientes, ya sabemos qué palancas hay que mover para lograr más clientes. Eso no es el problema. El problema es un problema de rentabilidad. Cuando uno empieza a mirar esa resaca post pandemia, porque en pandemia todos crecimos a saco muchísimo y todas las compañías querían tener un chatbot de WhatsApp
todas querían tener una tienda en Shopify que funcionara bien, todas querían tener redes sociales, tener un CRM, hacer inbound marketing. Entonces hubo una época de crecimiento acelerado tan rápida que incluso así uno mira los números, lo desbalancea, porque yo por ejemplo en BTO siempre he tenido la agencia entre un 90 y 100% de ocupación. Quiero decirte que pues la máquina como tal, yo no tengo gente ociosa sentada haciendo nada. Entonces, muchas veces crecíamos por la necesidad de darle a los clientes buen servicio, contratando personas, y aunque conocíamos los números, pensando que en el futuro lo íbamos a recuperar, y se convirtió eso como en un círculo vicioso de la pescadilla que se muerde la cola. Y cuando uno ya mira el juego en el largo plazo y pasó esa resaca post pandemia, y uno dice, joder, tengo esta gente trabajando y le estoy pagando el salario, pero me están quedando el 8%, el 5%, el 7%, y te pones a indagar un poco más y es que tienes un huevo de clientes de 700, 800, de 1000 euros, y dices, hombre, yo podría tener clientes de 3000, de 4000, de 5000, con menos reuniones, porque también tener muchos clientes es muchos contactos, y si uno no dimensiona eso, todas esas reuniones que hay que tener, el detalle, porque también hay que vender calidad, tener capacidad de mirar bien las cifras y lo que funciona aquí y allí. Cuando tienes mucho es más difícil, cuando tienes pocos. Entonces, ¿qué dijimos? No, vamos a tomar decisiones, vamos a subir el listón de ingresos de clientes nuevos, ya no vamos a vender clientes de menos de 1000 euros, vamos a vender clientes de al menos 2000 euros, es lo mínimo, y el que no quiera estar que no esté. Me di cuenta también del poder del no. Cuando uno dice no, eso antes genera atracción. Mucha gente no sabe eso. El decir que sí es menos bueno que decir que no. Cuando uno aprende a decir no, eso genera ese sex appeal. Y hay empresas que, no, nosotros ese servicio no te lo damos. No, el listón mínimo es 2000 en esto, esto y esto. Ah, no tenemos la pasta, no somos tu agencia. Y se van y vuelven a los 2 o 3 meses y dicen, no, sí queremos estar con ustedes. Eso es bonito. Entonces la decisión comienza sobre todo desde los números y desde el esfuerzo que requiere tener un cliente y tenerlo bien tenido. O sea, no es tener volumen, sino tener calidad. Y aparte, Carlos... Señor, tener volumen es malo y te daña la marca al final también, porque si no eres capaz de mantener bien todo el mundo, empieza a haber un run, un voz a voz de, no, eso no funciona bien. Y aparte, no sé si estarás de acuerdo en lo que te voy a decir, pero mi interpretación, además de lo que yo he vivido con clientes pequeños, es que aparte de todo esto que dices, que tienes que tener muchos más para cubrir la misma facturación y por lo tanto pues requiere de una operativa más compleja, es que además para el pequeño, que precisamente tiene esa peluquería que comentabas, ¿no? Tiene menos presupuesto, tu servicio muchas veces es muy crítico o digamos el ratio entre el retorno y el precio que ellos pagan es mucho más pesado. Eso quiere decir que para el pequeño además muchas veces se pide a muerte lo que están invirtiendo contigo, ¿no? Y por lo tanto genera mucho más ruido, hay mucho más drama, las relaciones son mucho más volátiles, lo que sale muy bien, ostras, les has cambiado la vida, lo que sale muy mal es el mayor drama del mundo, ¿no? Y eso a la hora de gestionarlo con el equipo pues también es complicado. Hay un tema ahí de expectativas y tú lo has dicho bien. Generalmente la empresa consolidada, que nosotros estamos trabajando y con pequeña empresa, mediana y grande, pero pequeña pues desde al menos que tengan 40 personas en su plantilla, ellos no tienen tanta presión por el resultado inmediato. Y la microempresa, la peluquería, ellos sí quieren ver sus 1000 pavos retornando dinero muy rápidamente. Y el marketing digital no funciona así. Es más, ningún marketing funciona así. El marketing es un esfuerzo de mediano y largo plazo. El marketing es una apuesta, y lo dicen muchos autores. Los más famosos son Al Rice y Jack Trout en las 22 leyes inmutables del marketing. Los efectos del marketing se ven en el mediano plazo. ¿Y qué es mediano plazo? Después de un año y medio. O sea, el marketing no... Es que si hubiera una fórmula secreta para meter 1000 y sacar 5000 el primer mes, yo no estaría aquí. Es más, no estaría con vosotros en un podcast. Estaría en un jet
viajando por las Bahamas y por Filipinas o no sé por dónde. O sea, no hay una fórmula secreta para que eso funcione así. Y comiendo matrimonios, ¿no? Con arequipe y el vasito de leche, que es lo más importante en la vida. Sí, señor. Me estaba haciendo yo la imagen de nuevo rico en un jet privado ahí disfrutando de lo bueno de la vida. Sí, sí. Oye, Sí. qué interesante este cambio de mentalidad. Tiene mucho sentido, ¿no? Puedo, digamos, obtener los mismos ingresos, pero facilitando la gestión, ¿no? Y permitiendo ofrecer una mayor calidad. ¿Qué retos os ha enfrentado? O sea, ha habido, me lo invento, ¿no? Pero imaginemos discusiones internas, ¿ha habido dificultad para en los comerciales, pues en los equipos comerciales cambiar un poco el foco o de repente pues tenían menos recompensas y entonces o sea, ¿dónde ha habido fricciones en ese cambio, ¿no? Seguramente que más de las que yo me puedo imaginar. La principal fricción está en el talento, porque para tener clientes más gordos hay que tener gente más pro. O sea, no se puede tener gente ni becarios, ni gente junior, hay que tener gente senior. Y la gente senior, ¿qué pasa con ellos? Pues valen más. Y es normal, pues todo lo bueno vale. Entonces, poder acompañar los costes de la nómina con los ingresos y hacer ese balanceo y retener a ciertos talentos y atraer gente nueva, más valiosa, pero que va a dar mejor servicio. Ese Tetris o ese, ¿cómo llamarlo? Como malabarista. Juego de bolillos, sí, malabar, sí, sí. Ahí hay que tener como mucha sensibilidad. Y eso es como la labor del DJ, como ir así trasegando, poco a poco ajustando. Con el equipo comercial no ha habido como mucho problema porque, entre otras cosas, incluso este cambio los ha beneficiado, porque ya dejan pasar lo que no nos sirve. ¿Qué hicimos? Bueno, sí hicimos cosas, nosotros no perdimos la pasta. Y buscamos 2 agencias más pequeñitas que lo hacen bien, que están más enfocadas o que están creciendo y les importa la peluquería, y tenemos acuerdos de comisión con ellos. Entonces, los leads que no son para nosotros, os los pasamos y tenemos un acuerdo del 10% sobre la vida de esos clientes. Y así lo estamos haciendo y nos funciona. Entonces, nos ha ido bien con el cambio. Por ahora seguimos en esta línea. Estamos buscando también servicios de valor agregado, siguiendo los ejemplos de España. Como todas las agencias, ahora estamos revisando el tema de agentes digitales. Ya tenemos algunos de ellos. Estamos trabajando fuerte en N8N. Tenemos miedo, y es un miedo real de lo que nos ha dicho el señor Zuckerberg, y es que Meta haga todo, y va a pasar, no lo dudo. Incluso el servicio de paid media, que es uno de los fuertes de nosotros hoy, la pauta digital, se va a transformar completamente. Entonces sí hay que estar, pues, fuera de hacer ese Tetris que ya os he contado, sí hay que estar innovando con servicios, porque si no nos va a dejar el tren. ¿Dónde crees que va a estar el valor de una agencia? Porque yo he trabajado con algunas y es verdad que si el valor te viene únicamente de operativizar campañas y refinarlas, pues una máquina en un momento dado lo puede hacer, ¿no? Como puede pasar incluso la IA, ya no solo operacionalizándolo, sino incluso diseñando la campaña, ¿no? ¿Dónde piensas que reside el valor de una agencia cuando todo lo demás está resuelto? Sí, reside en 2 cosas. Uno, en la especialización. Entonces, ¿en qué tanto sabes de un sector y qué tanto valor puedes dar? Porque ese es otro poco estratégico, no trabajar a todos los sectores. A mí, por ejemplo, me llegan muchas odontológicas. Yo les digo, no, ese es un sector donde no estoy, donde intenté estar, no me fue bien, lo probé varias veces y no quiero estar ahí. Hay otras agencias que lo hacen bien. Hoy, por ejemplo, nuestra compañía está muy en el sector de infraestructura, de cemento, de ladrillos, que llamarían allí cerámicas, y estamos con educación también trabajamos. Hay unas verticales en las cuales hemos ido logrando expertise. Entonces, esa especialización es lo que contrata uno como empresario. Y haz de cuenta, tú vas donde un médico, pues tú quieres que te opere el médico que ha operado mucha gente. Y que ha operado mucha gente de esa patología en particular. Bueno, especialmente porque entiendo... Van a perder el año. Esas no van a seguir surgiendo.
entiendo que al final hay diversas formas de especializarte, ¿no? Te puedes especializar o verticalizar por expertise, ¿no? Sea una agencia de lo que sea, de SEO, de paid, de lo que sea, o por mercado. Yo creo que tiene mucho sentido esa especialización por mercado porque al final haces marketing. Cuanto mejor lo entiendas, mejor sabes qué mensaje está más trillado, los competidores y demás, entiendo, ¿no? Sí, y también se puede uno especializar en ambas, pues tener unas verticales, claro, y también tener unos servicios que son están muy afinados y que los controlan bastante bien. Entonces porque al final... ahí están las cosas. Perdóname, porque iba a preguntar, al final, un cliente, yo entiendo que lo que quiere es crecer. Querrá lo que sea, vender más leads, más presencia en el mercado, lo que sea, tendrá sus objetivos. ¿Tú crees que a los clientes les importa si haces paid, SEO o lo que sea? O sea, ¿os viene la gente con una idea preconcebida o vosotros ofrecéis el plan? Sí, la gente quiere crecer o mantener. Y yo siempre hablo mucho de la famosa matriz BCG, la de Boston Consulting Group, la matriz de vaca, perro, estrella, incógnita, sí, porque hay empresas y tenemos un cliente que se llama Cementos Argos, es el número 1 en cementos en Colombia y crecer en esa categoría es muy difícil, es más, prácticamente imposible. Ahí lo que hay que hacer es mantener la posición de mercado y la estrategia con un producto tipo vaca es mantener, no, porque crecer es difícil. Entonces ese tipo de compañías buscan un mantenimiento de la posición. Claro. Pero efectivamente todas las compañías generalmente buscan crecer. Y crecer tiene un montón de aristas. La primera es la marca, la gestión de la marca, el brand awareness, que no está orientado a la venta. Hace poco, no sé si leísteis, incluso recomiendo buscarlo en internet, el caso de Nike o de Nike. Nike se pasó 100% a performance en pandemia. O sea, todos los dólares invertidos tenían que significar ventas. Total. Y Nike se salió de los marketplaces, se salió de las tiendas multimarca. Si usted quiere comprarme, compra directamente en mis tiendas físicas o en mi e-commerce, y toda la pauta era de compra, pues les ha ido muy mal y les tocó devolverse. Hace menos de un mes volvieron a Amazon y también están otra vez reenfocándose en sus valores iniciales, que era el tema de just do it, solo hazlo, claro, y el tema de marca. Entonces, cuando uno se enfoca solo en vender, generalmente se encuentra problemas como estos, que no vendes. Y que además cuando la gente toma una decisión estratégica de enfocarse en vender, suele ser desde la urgencia, porque todo el mundo quiere vender siempre, pero cuando cambias la estrategia a ser más agresivo, entiendo que es pues, porque hay dificultades en la P&L o hay objetivos más ambiciosos, más cortoplacistas y al final hay penalizaciones, ¿no? Que entiendo que es un poco lo que vienes a decir. Así es. Ahí me gusta mucho la filosofía japonesa o coreana. Ellos, las empresas las miran como personas. Una empresa que llevaba 18 años es un adolescente, todavía no es una empresa madura, muy diferente a como se ve en España, en Colombia. Y ellos piensan muchísimo en el largo plazo. Incluso una empresa adulta es la empresa que tiene más de 60 años. Y aunque les importa la venta y les importa el P&L, les importa el largo plazo. Cómo hacer que esa empresa perdure en el tiempo y perdurar no solamente vender, sino cómo transforman el entorno, cómo se conectan con lo que llamaríamos el capitalismo no salvaje, sino el capitalismo consciente. Entender que la gente, cuando tú tienes colaboradores o empleados en tu compañía, no solamente están ahí para generarte pasta a ti como accionista, sino porque quieren transformar su vida y tú puedes ayudarles a que su vida se transforme también y eso lo lleven afuera. Entonces, esa filosofía japonesa, yo creo que es como parte del secreto de BTO, entender muy bien que esto no es una compañía para volverse rico hoy y que queremos pasta, sino para transformar vidas, para transformar realidades, para que esto funcione en el largo plazo y le quede también a los hijos y a otras generaciones. Incluso yo lo digo abiertamente a mis colaboradores, yo soy un accidente en BTO, hoy tengo el privilegio de ser gerente, pero si yo un día no estoy, esto no puede morir, tiene que seguir. Eso es. Oye, si yo preguntara a una agencia cualquiera de Colombia sobre BTO, ¿qué dirían?
Yo creo que dirían que es una empresa que no vende humo, que es una empresa con buena reputación y que tiene detrás un foco académico. O sea, parte del posicionamiento es una compañía que le gusta enseñar y que incluso si un cliente aprende tanto que sigue solo internamente, no es una tristeza para nosotros, sino un triunfo. Muy buena visión. Estoy muy de Sí. acuerdo con esto que comentas del capitalismo consciente y sostenible, ¿eh? Al final las urgencias pues no construyen largo plazo o rara vez lo hacen. Sí, a mí además me siento que me representa bastante en lo personal, así que muy interesante. Investigaré más sobre, no sabía que era una corriente, digamos que coreano, japonesa, que se puede investigar, y esta idea de la edad de las empresas como personas me parece súper interesante. Mira, Carlos, hay algo que me ha llamado la atención desde el principio en un punto y luego lo he ido viendo en alguno más. Comentabas que dentro de España tenéis varios partners que os ayudan a generar venta por comisión. Y luego también comentabas que cuando los clientes han dejado de ser suficientemente interesantes para vosotros, esos nuevos, los pasáis a otra gente a quienes sí les interesan y comisionáis, ¿no? Y a la vez veo, pues eso, que tenéis, por un lado, una agencia en España y otra en Colombia. O sea, veo como diferentes nodos de una red que de alguna manera se va creando y extendiendo en múltiples planos, ¿no? Y me pregunto, ¿de dónde sale esto, no? ¿Es una idea que ha ido surgiendo por lo práctico o realmente estáis enfocados en crear esas redes? ¿Qué os aportan? Ha ido saliendo por lo práctico y ahí sí hay mucho del ADN de Felipe Lara y mío. Sobre todo Felipe. Felipe Lara toda la vida fue banquero. Él trabajó en muchos bancos, desde Bankia, incluso terminó en BlackRock, cuando toda esa crisis subprime de los activos tóxicos que se los vendieron a este fondo americano, inglés. Bueno, él trabajó toda la vida en banca, entonces en un banquero que hace en redes, networking, sentarse con gerentes, hablar aquí, hablar allí. Y eso yo lo aprendí de él. Pero no está planeado, no hay un papel donde digamos vamos a hacer esto de esta manera, es más un tema orgánico y nuevamente del ADN, sobre todo de Felipe, que me ha ido permeando a mí y creando redes de cooperación, gente, entender esto como un sistema. Esa frase creo que ahora la parafraseaste, Miguel, y es, si uno quiere llegar, no, bueno, no sé quién, Felipe de pronto, si uno quiere llegar lejos, va solo, pero si uno quiere llegar rápido, va solo, si quiere llegar lejos, va en equipo. Uh-huh. Y es una máquina para nosotros, sí. Sí, y dentro de esa forma de crear equipos, o sea, lo que a veces se nos olvida, pensamos en equipo como alguien que contratas, ¿no? Y alguien que está dentro de tu estructura, una estructura relativamente cerrada y concreta que se puede dibujar, ¿no? En vuestro caso yo creo que se puede dibujar, pero hay una apertura mucho mayor. O sea, hay alianzas fuera de la propia estructura de equipo que de alguna manera también están sumando. Por ejemplo, de cara a esta red, casi red comercial que tenéis, ¿qué nos compartirías? ¿Qué podrías compartir a gente que está en nuestro sector y para contarnos un poco pues, cómo surgió, cómo se ha ido dando, o qué os viene bien, qué viene mal? Sí, a ver, para recomendar tiene un gran problema y es que hay que saber a quién recomendar, porque también eso te puede afectar tu marca. Si tú recomiendas empresas malas, tecnologías malas, productos malos, eso todo repercutirá en ti. Entonces hay que conocer muy bien a quienes vas a referenciar. La mayoría de personas que yo he referenciado y agencias que son aliadas nuestras son exalumnos míos. Yo pues, soy profe en varias universidades, entonces exalumnos míos que tienen agencia o ex empleados de la compañía. También ha habido gente de BTO que ha montado su agencia o de temas web o de solo pauta y pues, si ellos tienen mi ADN, pues trabajan conmigo 3 o 4 años, pues serán mis proveedores. Igual con tecnología, nosotros tenemos otra máxima en BTO y es que no vendemos nada que no hayamos usado con nosotros mismos. Entonces, si te vamos a vender Clientify, pues trabajamos con Clientify para nosotros internamente. Si vamos a venderte un bot para WhatsApp, pues tenemos un bot para WhatsApp para nosotros. Nosotros siempre hemos sido muy coherentes y tengo otra frase que ejemplifica esto y es casa de herrero,
cuchillo de acero, así lo llamo yo. No sé en España cómo lo digáis, pero generalmente es casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí no, aquí es casa de herrero, cuchillo de acero. No podemos vender humo. Por eso lo decía ahora con mucho énfasis. Entonces, esa es una forma de construirlo. Y si ustedes miran cómo crecen compañías como Shopify, compañías como HubSpot, todas esas compañías SaaS, Software as a Service, tienen unos programas de afiliados muy generosos, muy buenos, y esa es una base para uno empezar a mirar cómo se mueve la industria. ¿Por qué no llevar eso a la industria de servicios? Se puede hacer, y es lo que hacemos nosotros en BTO Digital también. O sea, tocas mucho el tema de reputación. Estamos hablando bastante de esta temática. Cuando yo fui allí con vosotros en Medellín, junto a SiteGround, que habéis organizado el Digital Summit en Colombia, bueno, hubo una asistencia bastante amplia. Hubo gente que no vino, pero no sé si hubo cerca de 700 personas apuntadas. Y vosotros estabais entre los organizadores, BTO Digital, ¿no? ¿Qué os ha llevado a poder tener ese poder de convocatoria? Los años, las bases de datos, las relaciones con otros gerentes, el acompañamiento de la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene programas muy interesantes, tiene un pregrado en publicidad y marketing digital y tiene másteres en marketing digital. Entonces la comunidad nos ayudó mucho, sobre todo en un evento que se organizó 2 meses antes. Yo hubiera querido más gente, porque yo esperaba al menos 450 personas y hubo un poco más de 320 que llegaron allí. Y hubiéramos logrado mejores cosas si hubiese habido más tiempo. Pero eso fue un evento, una locura de Juanma Rodríguez y mía. Juanma me invitó a una conferencia en Costa Rica de SiteGround. Yo estuve allí y él me dijo, Carlos, hagamos este evento en Colombia. Pero entre reuniones, entre hablar sí y hablar no, pues 2 meses antes dijimos, vale, pues venga, a tirar, vamos a hacer el evento. Y fue muy poco tiempo para coordinar el venue, para buscar patrocinadores, para buscar buenos ponentes. Y te agradezco, Felipe, por haber estado con nosotros. Tu conferencia fue maravillosa. Pero ese es un evento que ojalá se siga haciendo en Colombia cada año. También siento que estuve bastante solo en la coordinación. Hubiera querido más ayuda de otras agencias. Y el año que viene, pues, lo haremos siempre y cuando tengamos más colaboraciones, que de eso se trata. Y creo que ahí está el principal problema de nuestro país, es en la cooperación, la colaboración. Lo comentabas antes. Trabajando, sí. De todas formas, enhorabuena porque salió súper bien y tuvisteis muy poco tiempo para organizarlo, como comentas, ¿eh? Fue una barbaridad. Además, con muy buenos medios en la universidad, ¿eh? Gracias también a ellos. Oye, y te iba a preguntar, mucha gente, sobre todo en España, se plantea, o sea, aquí la gente que se plantea internacionalizar, hay como principalmente 2 grandes vertientes habitualmente, ¿vale? Irte a Sudamérica, pues porque hay una cercanía cultural, de idioma y demás, o irte al mundo anglosajón, lo cual la mayoría de gente se suele dar un piñazo porque hay fronteras muy reales, ¿no? Sin embargo, vosotros desde ahí es curioso porque tenéis la conexión con España, como tú mismo, fíjate, tienes una agencia en Toledo, ¿no? Y en Medellín, pero luego estáis en la zona horaria de Estados Unidos. ¿Qué relación comercial tenéis con los Estados Unidos? Y no solo tú, quizás, sino en Colombia, ¿no? Que percibas en general. A ver, nosotros tenemos algunos clientes en Estados Unidos, pero también he hecho algunas renuncias. Y hay tanto para hacer en Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Chile, Argentina. Argentina ahora que se está recuperando. Y a veces nos queremos ir a Estados Unidos y no hemos ido a por el mercado natural. Entonces, yo ahora no estoy fomentando activamente, como si lo hice hace 2 o 3 años, el mercado americano, porque tiene unas grandes desventajas, y es que así como te contratan, te despiden. O sea, así funciona allí. O sea, te dicen, venga, vamos a trabajar. Un contrato de 1 año de duración. No. Aquí trabajamos cada mes y te digo 30 días antes
que no quiero seguir, y así funciona. O sea, así funciona ese mercado. También es un mercado muy perfeccionista, es un mercado muy rápido, quieren todo muy rápido. Y para estar allí se está fácil, pero con servicios, por ejemplo, de staffing. Si tú pones gente a currar para Estados Unidos, hay una gran oportunidad. También se necesita muy buen inglés, y lamentablemente, pues en España, en Colombia, tenemos inglés, pero no es tan bueno como esos mercados necesitan. Entonces, allá hay que llegar, sí, pero creo que tenemos suficiente torta para comernos en otros países. Yo siento que España, en su época de gloria y de oro, la marca España era muy bien explotada por los españoles en Sudamérica. Siento que las nuevas generaciones no han entendido que todavía cuando un español viene a Ecuador, a Perú, a Chile, a México, es muy bien visto. O sea, existe en el imaginario de la gente que lo que es de España es bueno. Y pienso que hay demasiadas oportunidades. Hay muchas oportunidades, tienen ese problema, y es la diferencia horaria. Generalmente con empresas españolas que quieren estar en Colombia, sí o sí recomiendo también tener un partner colombiano, o si es en México, un partner mexicano, porque también hay temas culturales que hacen que los negocios cambien. Como mencionaba fuera de cámaras, cuando en Sudamérica decimos sí, es quizá. Cuando decimos quizá es no, y cuando decimos no, no somos sudamericanos. Entonces, eso hay que entenderlo. A un español le cuesta eso. Entonces, se puede crecer, se puede crecer mucho. Dicen que viene una década, pues por los análisis económicos. Yo sigo mucho la economía, tengo un máster en economía, me gusta mucho la data económica. Ahora sigue otra vez un ciclo de emergentes. Emergentes es sobre todo Sudamérica. Por materias primas, por servicios. O sea, viene un buen ciclo para América Latina. Y esa oportunidad hay que empezarla a tener en cuenta. Si tú eres de España y tienes una empresa, revisar cómo llegar a Sudamérica es una buena forma de internacionalizarse ahora. Y Sudamérica, entiéndase, no Sudamérica, más bien Latinoamérica, desde México hacia abajo. ¿Puedes concretar más en esa oportunidad? Sí, entonces, por ejemplo, infraestructura, hay muchas oportunidades ahora. En tecnologías y empresas que tengan software que hagan cosas particulares, hay muchas oportunidades. En turismo, ni se diga. El turismo, por ejemplo, en Colombia está creciendo a 2 cifras, y en España ustedes son expertos en turismo. En España cerró 86 millones de turistas el año pasado, si no estoy mal. Eso es muchísimo. En Colombia teníamos 1 millón hace 10 años, ya vamos para 7. Entonces, eso implica, si uno tiene una agencia de marketing enfocada en turismo, que sepa mucho de TripAdvisor, de Booking, esa empresa la va a romper en Colombia. No hay empresas hoy. Yo no conozco agencias que hagan bien marketing de turismo en Colombia. Empresas que hagan, por ejemplo, experiencias. Todo ese tema de escapadas rurales, que en España es muy popular hace muchos años, aquí todavía no existe. O sea, aquí hay muchas oportunidades, y lo mejor de todo, y también lo hablábamos off the record ahora, ser empresario o tener compañías por aquí es mucho más fácil que en España, sobre todo por los sistemas impositivos. Todavía permiten maniobrar mucho. En España, ser empresario, me quito el sombrero con vosotros, porque no es fácil. Los impuestos, todo como está montado, la estructura, contratación, despido, vacaciones, etcétera, es muy complejo ser empresario en España. Antes, fuera de micro, nos hablabas, y lo has tocado antes tangencialmente, hablabas de una época dorada en pasado, ¿no?, de España. ¿Qué nos pasa? ¿Qué percibes tú desde ahí? Sí, estoy percibiendo que cada vez hay menos incentivos a la libertad. Yo soy un poquito libertario. Hay más incentivos al colectivismo, que está bien ser colectivos, pero cuando uno es muy colectivo, eso te resta fuerza para sacar lo mejor de ti, porque no vale la pena esforzarme 2 o 3 veces más para hacer algo que sea extraordinario, y entonces eso pues desincentiva la innovación, desincentiva la inversión. Entonces uno dice, hombre, si yo soy funcionario y me gano 2.000, 2.500 euros, o si soy empresario y me toca quemarme las pestañas para ganarme lo mismo con mi pequeña empresa, entonces ¿qué hago? Mejor pues hago una oposición, me preparo y ya está.
Entonces, y eso es por como el sistema está pensado para que haya pocas ganas de crecer. Yo pongo este ejemplo muy rápido. Mi esposa, yo me fui a España porque mi esposa se hizo MIR. Ella se fue a hacer allí su residencia en radiología. Un radiólogo en España con guardias se puede ganar 4.500 euros o 5.000. Yo sé que eso en España puede ser mucho, pero el tío que cuida el parking en Toledo se gana 1.500. O sea, la diferencia en salario, que yo sé que 3.000 pues puede ser mucho, no es tanto para todo el tiempo que ella tuvo que invertir en su educación. ¿Sí lo vemos? Sí, sí. El tío este que cuida el parking invirtió. Entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia, un radiólogo lo gana muchísimo más. Y en Estados Unidos ni se diga, porque el esfuerzo tiene premios extraordinarios. En España yo no... ¿Qué sentido tiene uno hacer mucho esfuerzo para que la diferencia al final sean 1.000, 1.500 euros? Bueno, yo creo que mucha gente que te esté escuchando ahora le va a resonar, ¿no? Al final, como empresario, tienes un riesgo latente y constante, pues lo que has dicho tú, ¿no? Despidos, regulación, ahora viene que sea la regulación de la IA, control de horas que se empezó a hacer obligatorio, son absurdeces bajo mi punto de vista que contribuyen a dar pesadez a los negocios, a hacernos muy lentos, a hacernos menos competitivos y encima lo que dices tú, ¿no? Luego la asfixia en cuanto a tributación hace que al final del año estas empresas que decimos que abren el telón y que te encuentras un 8 o 10% y dices, pero si es que podría estar sacando más pasta en renta variable y durmiendo mejor por las noches, ¿no? Mira, y hace que... Airbnb si te dan el 10-12% mensual, anual. Entonces uno dice, ¿vale la pena tener una empresa, invertir un dinero o será que mejor lo pongo en un lugar donde tenga el 10 o el 12 sin hacer nada? Eso es duro y se gasta uno mucho tiempo, sobre todo en España, haciendo cosas que no, lo de control de horas, un montón de temas administrativos que tienes que tener 2 o 3 personas gestionándolos y no generan valor. Sí, absolutamente. Estoy muy contigo, yo también soy muy radical con esas cosas también. Es súper interesante verlo desde los dos lados, ¿no? Y cómo, digamos, cuál es tu opinión desde fuera, pero teniendo un pie aquí en España, teniendo la comparativa de las dos compañías en las que participas, ¿no? Hay algo que no quiero dejar de preguntarte, Carlos, y de hablando justamente de esta parte de economía, hemos hablado de crecer clientes, de enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no? Incluso ahora mismo estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa en nuestras compañías? Oye, ¿qué mides? ¿Qué mides dentro de tu empresa? ¿Qué KPIs son absolutamente claves para entender cuál es la salud de tu compañía? Si pudieras decirme 3 o 4 los que deberías ver en una isla desierta para saber que BTO Digital va bien. Sí, lo primero es, tenemos súper claro el punto de equilibrio cada mes y esa es nuestra base mínima de facturación y ese punto de equilibrio que varía, pues porque entra gente, sale gente, porque hay salarios variables también en las personas, eso es muy importante tenerlo claro siempre. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Medimos siempre el margen EBITDA, para nosotros es un indicador crucial y miramos sobre todo la historia, si está creciendo y tomamos acciones para mantener un mínimo margen EBITDA. Miramos el churn de clientes, el churn es de los clientes que tenemos hoy, cuánto tiempo se quedan y tenemos semáforos para entender qué cliente está en verde, que estamos tranquilos, cuál está en amarillo, que tenemos alguna sensación de que puede ir y cuáles están en rojo y es que están a punto de irse y tomamos acciones para retener. O sea, la retención es súper importante en BTO Digital, tan importante que parte del salario de las personas está atada a la retención. Y finalmente tenemos un indicador de farming, pues de crecimiento, y ahora nuevamente estamos premiando es el crecimiento con clientes a partir de $2.000, $2.000 euros serían en España. Eso es lo que nosotros medimos. Hay indicadores paralelos que nos importan y es la rotación del personal, tenerla por debajo del 10% anual, porque si nos rotan mucho, eso nos va a hacer curvas de aprendizaje muy largas y no nos va a permitir entregar calidad. Entonces la rotación, que en España no es mucha, en España es muy bajita, pues en España la gente encuentra un trabajo
y se suele quedar. Aquí es muy dinámico el mercado laboral, entonces la rotación sí puede afectar mucho a una agencia. Interesante. Hay una que, fíjate, bueno, todo me ha parecido muy relevante y hay una que he echado de menos y te quiero preguntar directamente por ello y es la rentabilidad por proyecto, ¿no? Justamente ahora que estáis en ese paso tan relevante, ¿no? De conseguir clientes, digamos, de otro nivel, ¿medís la rentabilidad por proyecto? No lo medimos al punto porque la medida global mía es el margen EBITDA, que eso es un reflejo de lo que hay detrás. Claro, de lo que hay detrás. Pero sí, o sea, es el equipo comercial, todo lo que vende tiene que tener una rentabilidad mínima y ellos lo saben. Y si yo entro a un proyecto y pregunto qué rentabilidad tiene este proyecto, ellos me lo tienen que decir, pero no es algo que tengamos, pues yo no tengo un tablero. Digamos como en un dashboard, ¿no? Pero el equipo sí Entiendo. sabe que si está por debajo algo de ese valor, se levantan alarmas y es un indicador que tiene el equipo comercial. Interesante. Es que este punto yo creo que es crucial porque hay muchas empresas, ya no solo agencias, hay muchas empresas que empiezan una propuesta comercial perdiendo dinero, pero no lo saben. Porque al final tienes muchos costes de estructura y demás que no estás teniendo en cuenta, sobre todo al crecer cuando estás invirtiendo, y hay proyectos que pueden ser deficitarios antes de arrancarlos, ¿no? Sí. Mira, hay una frase que uno como cuando está empezando en agencias la considera y eso es un error, pero te das cuenta en el tiempo. Y es tener tarifas bajas, incluso a pérdida, para entrar a un cliente. Eso no funciona. O sea, no es que yo aquí así decimos en Colombia, me voy a dar la pela, o sea, voy a estar por debajo con este cliente porque yo sé que en el futuro yo le hago el sitio web que vale 10.000, se lo voy a hacer en 3.000, voy a perder pasta, lo sé, pero después sigue la pauta. Y después voy a por las redes y después voy a por no sé qué. No, o sea, mi experiencia me dice que si uno entra bajito, vas a continuar bajo. O sea, hay que querer siempre estar bien. O sea, esos costes de entrada en servicios, no los recomiendo, no los veo bien. Incluso cuando lo hemos hecho no ha funcionado. Y otros lo han hecho también amigos que me cuentan y uno no debe tener ese tipo de cosas para penetrar a un cliente porque no funciona. Qué chulo. Felipe, estamos ya casi llegando a una horita. ¿Tienes alguna última pregunta para Carlos? Yo me reservo un pequeño espacio para intentar hacer el resumen. Yo podría estar horas hablando con Carlos. Ya lo Yo sabes. también, ¿eh? Pero no, yo te diría, Carlos, antes de cerrar, que molaría en unos meses hacer un especial en Colombia, si nos invitas. Molaría todo. Pues yo feliz de que estéis conmigo acá y aunque ahora estamos en temas políticos complejos, no sé si en España pues, estéis al día con lo que pasa en Colombia. El año que vienen elecciones. Bastante tenemos lo nuestro, Carlos. Bueno, sí, hay mucho lío también allí. Más o menos, estamos como en el mismo mood en España y en Colombia, pero este es un gran país con muchas oportunidades, todo por hacer, donde se puede hacer riqueza, donde se puede crecer y sobre todo donde hay gente maravillosa y buena, con muy buen talento, que permite llegar a otros lugares y que hoy Colombia se está convirtiendo como en un hub para los países de la región. O sea, estamos emergiendo después de una época muy dura de narcotráfico, de guerrillas, de violencia, que aún quedan rezagos de esto, pero el país está cambiando su cara y ya no nos ven más como los cobardes, ya no nos ven más como todo eso, sino como un país donde hay oportunidades. Qué bonito, la verdad. De todos modos, claro, ahora dices esto tan bonito y me parece mal decirlo, pero lo voy a decir igual. ¿Qué ganas tiene Felipe de ir de vuelta? O sea, le ha gustado tanto que quiere volver, no sabe cómo buscar la excusa, pero no me extraña, no me extraña. Oye, sí. Carlos, mira, procuro, no siempre me sale, pero procuro ir tomando notas de lo que ha sido la entrevista e intento hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado y voy a intentar traerlo lo mejor que pueda y espero que lo recibas no solamente como un resumen, sino ojalá también como una especie de regalo, ¿no? Como una muestra de aprecio de que te estuvimos escuchando con mucha atención. Así que voy a por ello. Si algo de lo que digo es mentira, por favor, no me digas quizás, dime que es mentira
Y así lo puedo corregir sobre la marcha, porque si no todo el mundo se dará cuenta menos yo. Oye, súper interesante visión de compañía con sede a ambos lados del océano de Carlos Betancourt, gerente de una empresa con sede tanto en Colombia, gerente de la empresa en Colombia y socio fundador de la de España. 12 años desde que se fundó en España y con alrededor de unas 35 personas, unos 10 desde que se fundó en Colombia, con unas 43, y con unas cifras de facturación aproximadas, más o menos unos 11 millones en la de España, más o menos entre 1,2 y 1,5 de dólares en ambos casos en la de Colombia, y comentabas con un crecimiento relativamente plano en los últimos 2 años, pero porque estáis enfocando cambios estructurales muy, muy de la mano de ir cambiando la calidad del cliente, ¿no? Hablabas de ese foco en vender bien y en ser más rentable, que luego vamos a comentar. Decías que os habéis dado cuenta, o que te habías dado cuenta, que las empresas de tipo agencia no tenemos muchas veces nuestro margen, lifetime value y otros datos de finanzas muy claros, y que gestionamos más desde la fe que desde la finanza. Con lo cual me veo muy representado en lo que fueron mis comienzos, ¿no? Y seguro que a otros compañeros del sector les ocurre. Hablamos de ese comienzo inicial con cliente pequeño, con bajo presupuesto. Tú lo llamabas las peluquerías, ¿no? Pero luego como poco a poco vamos trabajando en crecer y entonces el problema se vuelve que a veces nos hacemos grandes y lentos. Decías que venías de ser ingeniero y que habías ido aprendiendo, pues, tal como decíamos, ¿no? No sé si tú no has dicho a golpes, pero sobre el camino, ¿no? Mientras caminabas. Has encontrado que en este mundo en general nos protegemos mucho de nuestros clientes, pero no compartimos. Por lo menos tenías esa sensación de ese ambiente en Colombia, ¿no? De compartir poco y que cuesta cooperar realmente fuerte, ¿no? Y veías que en España, pues que sí que teníamos un poquito más de foco en esa colaboración y era algo que parece pues que te gustaba, ¿no? Cuando hablamos de crecer, decías que no era tan complicado como tal, pero que no es lo mismo crecer que ser rentable y que a veces una puede penalizar a la otra. De ahí, del momento de pandemia, donde empecéis a ver, pues oye, que habéis crecido mucho, pero que a lo mejor no hay tanta rentabilidad, veis que se puede optimizar, que se puede subir el listón a clientes nuevos y experimentáis lo que llamabas el poder del no. Este cambio, decías, os permite optimizar reuniones, operativa y aumentar la calidad porque podemos obtener mismos ingresos pero con un menor peso de gestión, entre otras cosas. Pero claro, en este cambio hay una fricción principal que tiene que ver con el talento adecuado, tanto conseguirlo como retenerlo. Y hablabas de esa sensibilidad que necesita ese DJ que va ajustando, ¿no?, los diferentes parámetros que citabas. Hablabais de que cuando hay clientes que dejan de ser vuestro foco, no los perdéis, que lo que hacéis es intentar recomendarlos y reconducirlos y además comisionar. Por lo tanto, de alguna manera no se pierden, sino que se reaprovechan. También decís que estáis, por lo menos en la parte de Colombia, apostando en la parte de IA, en hecho, en agentes, cosa que en España a lo mejor está un poquito más avanzada en esos proyectos tecnológicos. Estáis incorporando ahora en Colombia, preparando respuesta a los pasos que está dando Meta a través de vuestra propia innovación, ¿no? Cuando hablamos de valor, Carlos, traías la especialización y el conocimiento de los verticales. Y en tu caso decías que siempre recibís clientes que o bien buscan crecer o bien conservar su posición de mercado, y nos cuentas cómo crees que deben trabajarse los clientes de forma global y no solo enfocando en ventas. Y ponías el ejemplo de Nike, ¿no? Cómo ha tenido que recoger un poco de cable, ¿no?, y no centrarse solamente en la pura venta y performance. Hablabas de la filosofía japonesa o coreana, donde las empresas se ven como personas, con una visión súper a largo plazo y conectando el capitalismo con el propósito y con el impacto en la sociedad. Decías que os habéis enfocado mucho en lo académico, en compartir y en no ofrecer humo. Ambos fundadores, especialmente tu socio Felipe, decías que procedía del sector de la banca, estáis siempre muy volcados en crear redes, que aunque ha sido algo que ha surgido de forma orgánica, realmente habéis creado casi un sistema que os toca en diferentes partes del modelo de negocio. En concreto, hablando de esta idea de crear redes, hablamos de la repercusión de marca de a quién referenciamos, ¿no? Oye, en esta red, ¿a quién le paso a un cliente? ¿Cómo luego resulta? Puede impactarme en mi propia, lo diré, no me va a salir el nombre. Reputación, gracias, mi propia reputación. En su caso, hablabas de que siempre lo pasabas a gente cercana, que conoces y que de alguna manera tienen y cuentan con tu propio ADN. Comentamos cómo siempre que vendéis algo, es algo que habéis usado antes, de ahí la idea de no vender humo. Y decías la frase, en casa del herrero, cuchillo de acero, nada de madera, nada de cuchillo de palo, súper interesante como ejemplo para los demás. Nos hablabas también de los referentes del SaaS, ¿no? Cómo ellos trabajan a través de partnerships, programas de afiliación que les ayudan a crecer y que esto puede ser transportado perfectamente a nuestro sector, el sector de los servicios y de las agencias.
Hablando de la reputación, de cómo habéis conseguido esa capacidad pues, de captar gente, ponías, Carlos, en valor el tiempo, las relaciones, también tu presencia en la universidad, es decir, de nuevo ese trabajo a fuego lento y de largo plazo. Sobre mercados internacionales, nos has contado cómo has hecho algunas renuncias, cómo el mercado de Estados Unidos ha ido perdiendo importancia para vosotros frente al mercado que llamabas natural, ¿no? Ese mercado donde podéis forjar relaciones más de largo plazo, que es con vuestros países vecinos. Hablamos también de la importancia de la marca España como oportunidad, a pesar del cambio horario, ¿no?, que tenemos como diferencia con vosotros. Y sobre cultura no he podido evitar anotar la frase que tengo que recuperar, que decías, si una persona en Latinoamérica dice sí es quizás, si dice quizás es no, y si dice que no es latinoamericano, ¿no? Y me parecía súper interesante para entender también cuando conversamos las diferencias. Nos hablabas de que viene un buen ciclo en América Latina, que es un momento en el que se va a crecer, que vuestras economías están en un proceso totalmente emergente y que hay oportunidades en infraestructura, turismo, pero también en tecnología. También hemos dejado caer que la estructura impositiva de España, la forma de legislar, frente a la de Colombia, por lo menos en tu opinión, creaba circunstancias y contextos distintos donde el esfuerzo también se recompensa de forma diferente. Cuando hemos preguntado sobre KPIs, has traído algunos muy, muy claros, no te ha hecho falta ni pensarlos. El punto de equilibrio mensual, el margen EBITDA y, por supuesto, la historia para poder tomar decisiones en base a ella, el churn de clientes, incluso con semáforos en las situaciones de los clientes actuales, no solamente en cómo está, sino cómo puede ir, como para predecir. Y también hablabas de indicadores de farming o de retención de personal que procuréis tener por debajo del 10%. Hemos profundizado además en la importancia de la rentabilidad de nuevo como un indicador, en este caso, para los equipos comerciales. Me ha parecido también muy interesante. Oye, qué bonito ver esta visión desde ambos lados, entre Colombia y España, que nos aportas, Carlos, con dos negocios en paralelo, muy basados en crecimiento en redes, aportando al sector, cuidando el largo plazo y la reputación. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti, Miguel. Lo has hecho muy bien. Un resumen que no lo hubiera podido hacer mejor ninguna IA. ¿Verdad? Perfecto. Eso pienso yo. Eso pienso yo. A Miguel GPT. Miguel GPT. Gracias a Felipe por el contacto, por tenernos aquí sentados. Y nuevamente, si alguna de las personas que escucha este podcast quiere contactarme, también pongo a disposición de todos. Mis datos personales están en carlosbetancourt.co o .com. Allí encontrarán toda mi información. Nuevamente, Casa de Herrero con Cuchillo de Acero. Si vendemos marketing, pues hay que tener un sitio personal también, no solo el de la empresa. Bien visto, sí, bien visto. No quiero despedirme, Carlos, sin decir, creo que tienes un libro, ¿verdad? Sí, señor. Este año, Marketing Digital, Estrategias para la Revolución de los Negocios, ¿es correcto? Sí, ese libro tiene dos, lo saqué antes de la pandemia, e incluso antes de ChatGPT. Hoy es fácil escribir libros, en mi época tocaba a pulso. Y vendí y saqué 1000 ejemplares, 2000 se acabaron, solamente me quedan 2 que son míos, pues que lo guardaré para mis hijos, y decidí ponerlo hace 2 meses gratis, o sea, digital. Qué bueno. Cualquier persona puede meterse, descargarlo. Si lo quiere impreso, pues se va a Amazon, allí se lo imprimen. Pero si entran a carlos.co, allí lo tienen gratis. Obviamente dejan los datos porque es inbound marketing. De nuevo, reputación, largo plazo. Muchísimas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, que habéis disfrutado de este ratito con Felipe, conmigo y con Carlos. Y, oye, no se me puede olvidar, que siempre se me pasa. Tenemos una comunidad de gente, de agencias, fundadores y fundadoras de agencias en Telegram en este momento, todavía gratuita, que roza las 600 personas. Se hablan temas increíbles y se crean esas sensaciones, esos aprendizajes de red que el mismo Carlos comentaba, ¿no? Esa idea de compartir, yo creo que es súper interesante. Echadle un vistacillo, si no tenéis el link a mano, echad un vistazo en escalandoagencias.com y yo creo que es uno de los 2 botones que tenemos en este momento. Así que no dejéis pasar la oportunidad. Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Abrazos.